por la vida. Hoy día vamos a encontrar con un doctor conocido dentro del ámbito de la urología para conversar un tema muy frecuente, la infección urinaria. Es un tema que ven ustedes en la atención primaria en forma muy importante, que ya, como hemos revisado cada vez los temas, en el 1500 se encontraron los diferentes papiros, descripciones de la infección urinaria, y ya después empiezan a haber diferentes descripciones hasta que un médico alemán de nombre Escheret describe la primera bacteria al interior de la orina y la que todos conocemos posteriormente como la Escherichia coli. Les quiero dejar con el doctor Ignacio, quien trabaja desde hace mucho tiempo en el tema y hoy día nos va a hacer la presentación que todos conocemos. La infección urinaria es uno de los temas probablemente de más alta consulta, pero al mismo tiempo es una de las patologías silenciosas que terminan siempre creando problemas posteriores y que dejamos de lado. Doctor, le entrego el micrófono, le entrego el webinar. Está usted en este minuto con más de 80 participantes para escuchar su interesante conferencia. Les pido que vayan presentando las preguntas para cerrarlas al final del episodio. En la parte de abajo está la parte para poner las preguntas y las resumiremos al final para que el doctor las pueda presentar. Doctor, le entrego la cámara, me salgo, le entrego el micrófono. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias al doctor Puccio por la presentación y la breve introducción sobre el tema. A los que no me conocen, me presento, soy el doctor Ignacio Morales, soy urólogo, trabajo hace varios años en el Hospital Parroquial de San Bernardo, hace un tiempo en la Clínica Universidad de los Andes, soy profesor asociado hace un tiempo de la Facultad de Medicina de dicha universidad. Soy director de la Sociedad Chilena de Urología y tengo alguna conexión y me encanta la docencia. Espero que sea un rato agradable que podamos compartir y la idea es que vayamos conversando algunos temas importantes sobre esta patología que es tan prevalente en nuestro accionar diario. Bueno, como hoja de ruta vamos a ir hablando varios temas, vamos a conversar un poco de la epidemiología, de la patogenia, algo sobre antibióticos que puede ser importante en la atención primaria, y ojalá con algunas recomendaciones y mensajes que les puedan servir en la práctica diaria y así poder lograr los objetivos que me propuse, obviamente, para tratar de más o menos armar este tema. ¿Cómo podemos partir? Podemos partir clasificando las infecciones del tracto urinario de una forma muy sencilla, y se lo hacemos así generalmente, que es una clasificación bien básica, que se ocupa mucho en Europa, la podemos definir como la bacteriuria asintomática, la cistitis, que corresponde obviamente a la infección del tracto urinario no complicada, y la pielonefritis. La bacteriuria asintomática, como bien dice su nombre, se encuentran gérmenes en el cultivo, puede haber o no glóbulos blancos, traduciéndose en placa de Puy, generalmente no tiene síntomas. A diferencia de la cistitis, que es la infección clásica, no complicada, de los cuales el síntoma cardinal o el más importante es el aumento de la frecuencia miccional y la disuria. Y la pielonefritis, por su parte, es la infección del tracto urinario alto, que puede tener muchos o no síntomas de cistitis, pero se agregan obviamente síntomas sistémicos, dentro de los que mayor llaman la atención es la fiebre y los calofríos. Si hablamos un poco de lo que respecta a la epidemiología de la cistitis, podemos ver con claridad, este es un gráfico de hace unos 5 años que muestra que está presente en todos los grupos etarios.
que el pic, obviamente, de presentación generalmente está entre los 18 a 24 años, y que después comienza a aumentar progresivamente con el avanzar del tiempo y finalmente en la edad posmenopáusica es altamente prevalente. Pero obviamente la forma o las medidas de prevención y de tratamiento en este grupo joven va a ser muy distinta en este grupo de mujeres posmenopáusicas, que son las más afectadas. Resumiendo, desde el punto de vista epidemiológico, podemos decir que el 10% de las mujeres van a experimentar un episodio de ITU no complicada en un año, que por lo menos 60% de estas mujeres al menos tendrán un episodio en su vida, lo que es muy importante. Básicamente más de la mitad de las mujeres que conocemos ya han tenido o tendrán un episodio o un evento de infección durante su vida. La máxima incidencia está entre los 18 a 24 años, como les dije, y un punto importante a considerar que cerca del 5% va a tener eventos de recurrencia, es decir, más de un evento de ITU constante durante un año, por lo menos en algún momento de su vida. ¿Qué podemos decir desde el punto de vista epidemiológico en relación a la atención primaria? Puedo decir que el 44% de las mujeres que consultan por ITU sufrirán una segunda infección durante un año. Y eso es muy importante a la hora de educar y de transmitir al paciente que es muy probable que una vez ya habiendo tenido un episodio o un evento de ITU, probablemente durante ese año va a volver a tener otro. ¿Qué otra cosa es muy importante a considerar y que a ustedes les sirve para educar o para transmitir al paciente? El concepto que transmitir confianza, tranquilidad al paciente, que es la ITU no complicada o la cistitis clásica es benigna en el largo plazo, pero el gran problema es que es muy sintomática, los síntomas duran entre 2 a 4 días, limitando las actividades, y el problema radica básicamente en que se pierden entre 1 a 2 días de trabajo. ¿Qué pasa con los antibióticos? Los antibióticos entran a tallar en el tema, son muy importantes, son una de las herramientas que nosotros debemos manejar, pero ¿por qué se ha hecho tanta énfasis en el manejo de la infección del tracto urinario en los últimos 10 años, sobre todo a partir de la OMS, y tratando de generar guías clínicas, recomendaciones sobre el adecuado uso de antibióticos, para que nos lleven a nosotros a realmente decidir si realmente debemos tratar o no? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué? Porque si realizamos diferentes tipos de trabajos que van del 2008 al 2015, analizando la Escherichia coli uropatógena, llama la atención la alta tasa de resistencia que está alcanzando la bacteria. Pero también cabe decir que hay antibióticos que se han mostrado bastante estables en el tiempo y que tienen bajo índice de resistencia. Y en esto hay que poner mucha atención y recordar, en el fondo, cuando avance la presentación, la fosfomicina se mantiene estable con una baja tasa de resistencia a la Escherichia coli, y la nitrofurantoína también. Nuestra querida nitrofurantoína, tan usada, tan vilipendiada por mucho tiempo, sigue estando muy, obviamente, con una baja tasa de resistencia frente a este patógeno. ¿Por qué es importante respetar el uso del antibiótico? ¿Cuál es el tema acá? El tema es que si revisamos este trabajo del 2003 y revisamos obviamente la dosis diaria que se da a un número de pacientes, a o menos 100 pacientes, y se va viendo en el tiempo el porcentaje de resistencia que va adquiriendo la Escherichia coli a más de 4 antibióticos, obviamente que a medida que va aumentando la dosis, la resistencia de la Escherichia, es decir, de la bacteria, va creciendo en forma exponencial. Y este es el concepto, en el fondo, que hay que tratar de entender y tener en cuenta para todos los que atienden mucho a estos pacientes, tanto en el servicio de atención primaria de urgencia, en los SAPU, en los consultorios, el hecho de que tenemos que ser muy cautos a la hora realmente de decidir si es tan necesario tratar al paciente o no. Muchas veces tenemos la presión del paciente porque está con mucha sintomatología, estamos atendiendo tarde y nos cae la duda si realmente estamos frente a una infección, y ahí está el ojo clínico y el criterio para definir con cierto grado de evidencia, para definir realmente si ese paciente debe ser o no tratado. Con respecto a la etiopatogenia, ¿qué pasa con la Escherichia coli? ¿Por qué hablo tanto de Escherichia coli? Porque obviamente es el patógeno más frecuente como causal de las infecciones del tracto urinario. Comienza de a poco a colonizar todo lo que es la zona vaginal, la zona periuretral de la mujer principalmente,
con los factores de virulencia, principalmente dado por las fimbrias tipo 1, comienza a generar un mecanismo de adhesión al uroepitelio, comienza a invadirlo, viene todo un fenómeno de replicación de la bacteria donde va aumentando el número y muchas veces, si los factores protectores del medio vaginal están disminuidos, comienza a producirse una sustitución, un cambio de esa bacteria y un reemplazo por los lactobacilos que mantenían un ambiente ácido al producir peróxido de hidrógeno. Todo eso comienza a modificarse y la bacteria comienza a replicarse, comienza a generar mecanismos de exfoliación que pueden determinar a veces en algunas mujeres que están más predispuestas a la persistencia bacteriana. Es decir, eso significa que quedan bacterias incluidas en reservorios de células del uroepitelio que van a actuar permitiendo la recurrencia y la persistencia de la infección. Uno de los primeros mensajes que me interesa transmitirle es tener claro la historia clínica, en el fondo, cuando uno se enfrenta a un paciente que tiene infecciones del tracto urinario. Primero, considerar bien los síntomas, ver si hay asociado o no síntomas gastrointestinales, y un punto importante es siempre tratar de descartar que no exista flujo vaginal. ¿Por qué? Porque la existencia de flujo vaginal nos puede indicar que probablemente no estamos frente a una ITU y que estamos frente a un cuadro más bien de la infección, inflamación de la vía vaginal. Preguntar siempre si el paciente ha tomado antibiótico en forma reciente, y generalmente uno debiera preguntar por qué antibiótico fue el que consumió, cuántos días, si fue hace más de 3 meses o no, si presentó reacciones adversas. ¿Por qué reacción adversa? Porque hoy en día está en boga el término de daño colateral asociado al fármaco, que es una de las premisas o condiciones que yo como médico debo tratar de considerar a la hora de elegir el mejor fármaco. Y obviamente saber la toxicidad de este fármaco y si el paciente ha presentado alergia. Es muy importante saber si el paciente ha usado o tiene catéter urinario, cómo es el ciclo menstrual de la mujer, si es una mujer premenopáusica o posmenopáusica. Preguntar obviamente si la mujer, si la paciente relaciona o gatilla los síntomas en relación a la actividad sexual, preguntar por cirugías previas y por qué se coloca viajes dentro de las recomendaciones basadas en la evidencia, porque obviamente la sensibilidad, o mejor dicho, la resistencia antibiótica tiene obviamente cierta trascendencia local, es decir, existen distintos niveles de resistencia antibiótica a diferentes fármacos según la geografía. Si vemos este gráfico publicado en 2015, nos llama mucho la atención cómo ha sido, cómo estamos hoy en día con la progresión a la resistencia bacteriana a este fulano, a esta bacteria. Vemos que en Medio Oriente las tasas de resistencia son muy altas, alcanzando el 70%. No tenemos, obviamente, tasas internacionales que representen a América del Sur, solamente Brasil, alcanzando una tasa de resistencia antibiótica cercana al 10%. Nos llama la atención porque en América del Norte, en América Central es tan alta, pero obviamente esto traduce casi una resistencia global de la fluoroquinolona cercana a un 30%, y eso habla probablemente que hemos hecho mal las cosas y que hemos ocupado a destajo las quinolonas, el ciprofloxacino y el levofloxacino como primera alternativa de tratamiento. ¿Cómo manejan en los principales centros de medicina, atención primaria o medicina más socializada del Reino Unido? Este es un esquema basado en guías clínicas. Ellos tratan de definir, obviamente, cuando enfrentan al paciente según una categoría o según factores de riesgo. Esta es la tabla traducida al inglés, donde consideran la O, obviamente, sin factor de riesgo. ¿Y qué sería sin factor de riesgo? El claro ejemplo es una mujer sana premenopáusica. La R corresponde a factores de riesgo en relación a la recurrencia de esa infección y que probablemente no existen comorbilidades que puedan determinar que esa infección curse de una forma peligrosa, que se complique. Y ejemplo de esto tenemos obviamente una paciente con actividad sexual que puede utilizar métodos anticonceptivos, pero que no hay prácticamente déficit hormonal y que si tiene una diabetes, la diabetes está bien controlada. Con respecto a la E, lo llaman a los factores extraurogenitales, que tienen un riesgo de evolución o pueden determinar que la ITU no complicada se complique. El embarazo, hay que tenerlo presente. El sexo masculino, obviamente un paciente que debuta con una infección del tracto
urinario ya uno debe asumir como que está en vía de complicación y obviamente idealmente es derivar o comenzar estudio para ver cuál es el factor causal, el mal control metabólico y todas las enfermedades o la gran gama de enfermedades asociadas a trastornos del tejido conectivo. N es para asociarse o relacionarse a enfermedades nefrológicas que tienen riesgo de una evolución complicada, principalmente la enfermedad renal poliquística y la insuficiencia renal. La U de factores netamente urológicos, que obviamente, dependiendo de la potencia o la gravedad del riesgo del factor, pues van a ser obviamente que si esa infección no es tratada va a tener una evolución desfavorable. Ahí obviamente tenemos o incluimos la obstrucción a nivel ureteral, la presencia de catéter urinario, la existencia de bacteriuria asintomática, disfunciones vesicales y antecedentes de cirugía urológica. Y la C corresponde básicamente a fenómenos asociados al catéter o la obstrucción urinaria. Eso nos ayuda obviamente a definir, si bien tenemos una serie de factores y ejemplos de factores de riesgo, lo que nosotros debemos aprender es tratar de personalizar nuestra atención y tener una atención individualizada, es decir, conocer al paciente, la edad del paciente, ver y definir si el paciente tiene o no factores de riesgo, tratar de saber si el paciente ha usado o no antibióticos en los últimos 6 meses, si ha tenido efecto adverso en relación al antibiótico. Todos esos factores me van a permitir a mí precisar o dar un enfoque más individual a la hora de definir cuál es la mejor terapia antibiótica. Definiciones. Tenemos que saber, obviamente, que la infección del tracto urinario per se tiende a ser no complicada. ¿Y cuándo vamos a hablar de una infección del tracto urinario complicada? Cuando existan alteraciones anatómicas o funcionales relevantes que van a hacer que esta infección, que esta cistitis, pueda evolucionar o seguir su curso de manera más tórpida. Si no existe una falla renal importante o no existen comorbilidades, obviamente estamos frente a una infección no complicada. Clasificación. Una forma sencilla de clasificarla es según la localización. Tenemos la infección, obviamente, la infección del tracto urinario bajo, donde tenemos nuestra clásica cistitis, los fenómenos de bacteriuria sintomática, los fenómenos de inflamación del tracto reproductor, básicamente uretritis, epididimitis y prostatitis. Y la ITU alta, obviamente, que básicamente está definida como la pielonefritis. Hay situaciones clínicas especiales, básicamente la infección del tracto urinario recurrente, que está definida como aquella infección en la cual se producen más de 3 eventos de infección, idealmente demostrados con urocultivo durante el periodo de 1 año, o más de 2 eventos durante un periodo de 6 meses. La ITU en embarazada, obviamente es una condición clínica especial porque tenemos el factor de riesgo del embarazo, la ITU en pacientes portadores de catéter o de sonda, y la infección del tracto en varones. Y los riesgos de complicaciones, si bien son más altos en la infección no complicada, también están presentes en la ITU no complicada. Etiología. ¿Qué es importante acá hablar con respecto a la etiología? Que la Escherichia coli es el germen, obviamente, el uropatógeno más involucrado globalmente. En más del 70% de la infección está presente la Escherichia coli, que es responsable de casi el 92% de la cistitis y pielonefritis no complicada. Y acá hay que tener ojo en 2 cosas. Una, que cuando aparece obviamente el proteus y la morganela o la klebsiella, que son gérmenes que desdoblan la urea, como primer evento o un segundo evento de tener mucho ojo. Debo poner especialmente, probablemente, la aparición de esos gérmenes me va a llevar a que mi tratamiento sea más prolongado y me va a llevar probablemente a derivar al urólogo o realizar un estudio más específico, principalmente para tener una buena evaluación del tracto urinario. Otro factor importante a considerar dentro de la etiología es que un paciente que está con sonda o que ha tenido catéter tiene casi un 40% de riesgo de tener cultivos de orina polimicrobiana. Entonces, no olvidar, como uno de los mensajes importantes han realizado la etiología, que la Escherichia coli uropatógena es el germen más involucrado en la cistitis o infección del tracto urinario no complicada. El bueno, el malo y el feo. Obviamente acá
El bueno de la película somos nosotros, los médicos, doctores y doctoras. Acá está una foto antigua de Clint Eastwood. El malo de Escherichia coli, que acá lo estamos representando como Lee Van Cleef, y este no me acuerdo el nombre, creo que es Eli Machado, si mal no recuerdo, que sería el feo. El feo, los antibióticos, que si bien tienen la cara, obviamente, que nos pueden ayudar a realizar un buen tratamiento, tengo que tener mucho ojo a la hora de definir y cuál es el fármaco ideal para tratar. Acá les presento un resumen más o menos abreviado de cómo sería el manejo de la cistitis. Término cistitis nos estamos refiriendo a infección del tracto urinario no complicado. Idealmente, el concepto principal es que nuestro tratamiento sea abreviado. Cuando me refiero a abreviado, que sea corto, idealmente que no supere los 5 días. Es el concepto básico que les tiene que quedar claro. Tratar de dejar de lado los tratamientos de 7 a 10 días, porque lo único que conlleva probablemente es aumentar la resistencia antibiótica y aumentar la probabilidad de recurrencia e incluso aumentar la probabilidad de progresión. Si con el tratamiento abreviado no hay síntomas, nos podemos quedar tranquilos, el paciente está curado y la idea es no innovar, no realizar ningún tipo de estudio. Si hay falla el tratamiento, puedo pensar en realizar un nuevo curso de terapia y ya ir pensando en realizar un estudio urológico. Y cuando hablo de estudio urológico, basta, según la evidencia, según las guías, en realizar ultrasonido de la vía urinaria alta para evaluar el estado renal y de la vía urinaria baja, para ver básicamente si existe algún factor obstructivo y ver básicamente cómo está el vaciamiento de la vejiga, es decir, que no quede un residuo postmiccional aumentado. Hay que pensar que los síntomas, una vez iniciado el tratamiento, casi a las 24 horas ya comienzan a disminuir y que obviamente después de un buen tratamiento a los 3 días prácticamente desaparecen. Si hay reinfección, es decir, si aparece un germen a las 2 semanas, tengo que considerar si eso es raro en este paciente o si es frecuente, y con eso, esas medidas, teniendo individualizado al tipo de paciente que estoy tratando, es decir, teniendo claro acá en mi mente si realmente estoy frente a un paciente que tenga factores de riesgo, debo definir si ese paciente amerita o no realizar algún tipo de profilaxis, y después tendremos que ver qué profilaxis hago y en qué caso. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo que yo debo considerar a la hora de tomar una buena historia, debo diferenciar dos grandes grupos, las mujeres premenopáusicas y las posmenopáusicas. En las premenopáusicas tratar de diferenciar si la actividad sexual puede ser un factor que esté asociado o que esté gatillante de la infección. Ver el uso de espermicida, obviamente, que por los cambios de pH alteran la población del lactobacilo y favorecen la herencia bacteriana con los factores de virulencia asociados a la Escherichia coli. Los cambios de parejas sexuales muchas veces pueden favorecer nuevos eventos de ITU y generalmente la evidencia tiene un claro sustento que aquellas mujeres que han tenido ITU en la infancia generalmente son mujeres que van a tener más de algún evento durante la adultez y que son las que con mayor probabilidad van a ser las que evolucionen con ITU recurrente. En las posmenopáusicas, obviamente, el antecedente de ITU previas cobra importancia, el antecedente de incontinencia de orina, el antecedente de atrofia a nivel del aparato urogenital, si hay prolapso anterior que puede actuar como un factor obstructivo, un taponamiento así que va a dificultar el vaciamiento de la orina, denotando un residuo postmiccional aumentado. Obviamente, pacientes cateterizadas o institucionalizadas van a ser, obviamente, per se factores de riesgo. Los síntomas. Todos más o menos sabemos ya los síntomas y obviamente lo importante es categorizarlo bien para que no confundirnos, obviamente, y no tratar de más una infección. El síntoma más importante es la disuria. Generalmente, y son básicamente considerados que son cuadros agudos, es decir, que tienen menos de una semana de duración, o de evolución, mejor dicho. La disuria, obviamente, es un síntoma muy sensible, obviamente, y que nos ayuda básicamente a descartar patología vaginal. Ojo, siempre con los mayores de 65 años, con las mujeres, porque presentan síntomas comunes, muchas veces no específicos, y que nos pueden tirar por el desvío a la hora de precisar si realmente estamos frente a una cistitis o no.
Está el concepto de los predictores clínicos de infección del tracto urinario. Muy importante la disuria, porque obviamente me aumenta mucho la probabilidad, obviamente, que yo esté muy cercano al diagnóstico y que no voy a fallar a la hora de realizar el diagnóstico. Y también la presencia de flujo vaginal y ausencia de irritación vaginal. En su contraparte, si no hay disuria, obviamente la probabilidad de estar frente a una ITU va disminuyendo. Da la importancia de precisar bien los síntomas. Básicamente disuria, no debe haber flujo vaginal, no debe haber irritación vaginal. ¿Cuándo y cómo confirmar la ITU? El concepto es que idealmente la podemos confirmar siempre. ¿Pero es necesario confirmarla siempre con urocultivo? Probablemente no. ¿En qué caso probablemente yo estaría justificado? Obviamente no tomar un urocultivo. En pacientes o en aquellas mujeres jóvenes, premenopáusicas, que han tenido episodios previos, que reconocen muy bien su sintomatología y que obviamente no tienen factores de riesgo. En esos pacientes probablemente yo podía obviar el confirmar obviamente la infección con urocultivo y podría asegurarme con una buena base o sólida base en la evidencia de realizar un tratamiento empírico. ¿Cómo? Está en el uso de tiras reactivas, que se usa mucho hoy en día en servicio de atención primaria de urgencia, o la toma de examen de orina completa. ¿Qué pasa con la tira reactiva? Si vemos las tiras reactivas y consideramos los 3 predictores básicos, la disuria, la presencia de nitritos y la presencia de leucocitos, o piuria, obviamente, la probabilidad, obviamente, que ese urocultivo me salga positivo es muy alta. Es decir, si yo considero la positividad de estos 3 puntos, vuelvo a repetir, disuria, nitritus y piocitos o glóbulos blancos, obviamente yo puedo no esperar al urocultivo y decidir, obviamente, con solidez realizar la terapia antibiótica. Por el contrario, si tengo un criterio, obviamente la probabilidad de que ese urocultivo sea positivo es menor al 50%, y en estos casos debe ser muy preciso a la hora si realmente amerita tratar. Probablemente en un paciente con factores de riesgo, igual lo voy a tratar. Se podría fundamentar, pero idealmente tratar con terapia abreviada, idealmente no más de 5 días. Y tratar de evitar tratar de más a los pacientes, que a veces uno se encuentra con pacientes que son tratados 7, 10 días o hasta 14 días. Si no tiene factores de riesgo y solamente tenemos un criterio positivo, bueno, yo tengo la posibilidad de controlar al paciente y ahí sí realmente esperar al urocultivo y tratarla sintomáticamente nomás hasta que tenga el urocultivo y con eso definir con mayor solidez qué tratamiento ocupar y si realmente amerita tratamiento. La interpretación de la tira reactiva, entonces, como dije, es muy importante, porque si vemos que los nitritos están positivos, nos están indicando claramente que hay bacterias. Lo mismo si hay glóbulos blancos, hay piuria, y el diagnóstico de ITU obviamente es muy alto, con una sensibilidad cercana al 93%, y obviamente el tratamiento está claramente justificado. A diferencia de que si no tengo nitritos, estos son negativos, no tengo glóbulos blancos, no hay piuria, yo no debiera tratar. Debiera probablemente tratar con antiinflamatorio, con flaoxato para evitar los síntomas, pero no está justificado tratar. ¿Qué pasa si solamente tenemos nitritos positivos y no tenemos piocitos? La probabilidad de ITU es alta. E igual, según la guía clínica americana y europea, sí estaría justificado tratar. Y cuando hay nitritos negativos y no tenemos piuria, obviamente, bueno, podría considerar otras causas, o realizar un seguimiento estrecho dentro de lo posible, pero obviamente eso queda a criterio de uno, si lo puedo hacer o no, y definir tratamiento. Pero vuelvo a ratificar que el concepto que hay detrás es tratar de realizar tratamientos cortos, abreviados. ¿Para qué? Básicamente con 3 objetivos: disminuir la recurrencia, disminuir el riesgo de resistencia bacteriana local de nuestra zona geográfica, y eso también tiene el fondo, el sustento de evitar la progresión del cuadro. Sabemos que el diagnóstico ideal es con un urocultivo positivo y casi entre el 70 y el 95% de las veces vamos a encontrar la Escherichia coli, que también podemos encontrar otras enterobacterias. Ojo, cuando en nuestro primer evento aparecen el Proteus o la Klebsiella. Son gérmenes muy agresivos y que detrás de eso son gérmenes que doblan la urea y que detrás de eso puede estar asociado a la patología litiásica. Entonces, en estos pacientes, probablemente frente al primer evento, sí estaría recomendado realizar por lo menos una evaluación básica
del tracto urinario alto, va a decir de los riñones, con una ecografía renal para descartar urolitiasis. Con respecto al recuento, todos sabemos que definimos infección urinaria como tal, hecha y derecha, con más de 100.000 colonias. Pero es un corte arbitrario, porque con recuentos menores, casi el 40% de las mujeres tienen infecciones y son muy, muy sintomáticas, probablemente si hay muchos síntomas, y aunque no tenga 100.000 colonias, probablemente puede que yo decida tratar. Pero ahí también va a ser importante poder individualizar, obviamente, si la paciente tiene o no factores de riesgo que ameriten tratamiento, o de lo contrario puede tomar la medida de realizar un seguimiento más estrecho, siempre que tenga el tiempo para hacerlo. Urocultivo, no olvidar, como mensaje, ante la duda diagnóstica, mejor esperar el urocultivo. En el embarazo, siempre tener urocultivo. Urocultivo cuando haya factores de riesgo también, para tratar de precisar mejor mi enfoque terapéutico. En hombres, siempre tratar, obviamente, tener urocultivo para enfocar la terapia y los días de tratamiento. Y cuando hay mala respuesta de tratamiento inicial, o veo que el cuadro está progresando, complicándose, también sería necesario no pensar incluso en terapia empírica y pensar obviamente en la espera del urocultivo para ajustar el tratamiento. Nos enfrentamos entonces a varios caminos. Un camino puede ser realizar tratamiento empírico, que va a depender del lugar de trabajo donde yo esté, y si están los síntomas, los signos, están los factores de riesgo, estoy plenamente justificado en tratar. Y si tengo la posibilidad de usar la tira reactiva, que según los criterios predictivos de ITU está totalmente justificado tratar, y eso lo sustenta la evidencia. El otro camino es realizar un tratamiento, pero idealmente si me la juego tratamiento, ojalá fundamentado en el examen de orina completa, por lo menos para justificarlo. Y lo otro, obviamente, qué hacer con las recurrencias, que ahí voy a entrar al hecho de si realmente esa paciente va a necesitar profilaxis o no, y qué hacer con las llamadas bacteriurias asintomáticas. Como mensaje de esta primera parte de la charla, debemos tener presente con respecto al tratamiento, debemos tener bien claro el concepto de saber diferenciar cuándo estamos frente a una ITU no complicada y cuándo estamos frente a una ITU complicada. La ITU no complicada per se, como lo dijimos antes, son todas aquellas infecciones que se dan en una vía urinaria normal y que la paciente no tenga comorbilidades que me puedan hacer pensar que esa infección se va a complicar. Como mensaje, debo decir obviamente que el tratamiento empírico está fundamentado, sobre todo si me apoyo en la clínica adecuada, si he individualizado correctamente al paciente y si tengo obviamente algún método diagnóstico como la tira reactiva, el tratamiento empírico sí está bien fundamentado. Debo pensar que mi tratamiento, una vez empezado, debe estar enfocado a cubrir los gérmenes más habituales. ¿Y cuál es el germen más habitual? No olvidar que el germen más habitual presente y el típico que debiera aparecer es la Escherichia coli. La pauta internacional, ¿qué nos indica? Que idealmente debo preferir tratamientos cortos, tratamientos abreviados. ¿Con qué objetivo? Curar la infección y evitar las recurrencias. Y este es un elemento muy importante que probablemente en nuestro país no lo tenemos muy claro, salvo algunos hospitales que manejan índices de resistencia, pero en Europa y en los países más desarrollados, o desarrollados obviamente, se considera siempre, y así también lo sugiere la OMS, que uno debe evaluar los niveles de resistencia locales para definir la terapia, y si ese nivel de resistencia de un antibiótico supera el 20%, idealmente no debiera considerar ese tratamiento, ese fármaco, ese antibiótico como alternativa de tratamiento. En una infección del tracto urinario no complicada, en la llamada habitualmente cistitis, ¿qué puede pasar con la terapia abreviada? ¿O qué pacientes o qué tipo de pacientes están más proclives a que se produzca una falla en la terapia corta? En hombres, probablemente no estaría fundamentado realizar terapias cortas, y en hombres yo debería realizar un tratamiento por lo menos mínimo de 5 días y hasta 7 días. En el embarazo, la posmenopausia, tengo una alta probabilidad que obviamente la terapia corta falle. Las pacientes que tienen antecedentes de ITU recurrente en la niñez probablemente son pacientes que van a progresar y que van a estar recurrentemente haciendo ITUs, y que yo deberé definir si las trato o no.
cuando el paciente o la paciente lleva ya más de 7 días de síntomas, lo más probable es que esté altamente colonizada y que sea más difícil erradicar la infección, y lo más probable es que una terapia corta de 3 días o una monodosis no va a tener buen resultado. El paciente que cursó con una antibioterapia reciente y que volvió a tener síntomas, lo más probable es que si pensamos en realizar un tratamiento abreviado fracasemos. Y obviamente en pacientes que han presentado retención aguda de orina en relación a un residuo postmiccional elevado, que han sido sondeados o que tienen una diabetes, obviamente la probabilidad, sobre todo una diabetes mal controlada, la probabilidad de que esa terapia abreviada falle es más alta. Así que esas son condiciones que tenemos que tener muy presente y mucho ojo a la hora de la toma de decisiones. Repasemos un poco lo que se refiere a los conceptos de recaída y reinfección. Recaída generalmente se presenta en el 20% de los casos y se refiere a que a las 2 semanas siguientes de haber terminado el tratamiento, de haber finalizado el tratamiento, volvemos a encontrar una nueva infección y es producida por el mismo germen. Eso es muy importante, a diferencia de la reinfección, donde si bien es más frecuente, generalmente encontramos una cepa diferente a la inicial. ¿Cuáles pueden ser las causas de esta recaída? Que el tratamiento haya sido inadecuado, es decir, con mal enfoque, no individualicé bien al paciente, no tenía claro los factores de riesgo, realicé una pauta corta y el paciente tenía factores de riesgo, no analicé los índices de resistencia locales, o el paciente tenía comorbilidades como litiasis renal, obviamente me apareció un proteus, no lo pensé, lo más probable es que la terapia haya fallado. Y en los casos de reinfección pueden estar en relación a la actividad sexual, a un déficit estrogénico a nivel del aparato urogenital o alguna otra patología uroginecológica que no haya logrado precisar o que no haya evaluado bien. Entonces, frente a la toma de decisión aparecen muchos conflictos. Ya lo hemos estado viendo, que tengo que individualizar idealmente bien al paciente, o sea, conocer bien los factores de riesgo, y pensando siempre que ojalá la terapia antibiótica sea corta. Pero ¿qué pasa? Que obviamente tengo miedo de usar hoy en día mucho antibiótico porque casi todos están siendo resistentes y la resistencia antibiótica está aumentando, y más encima me están aumentando las cepas productora de beta-lactamasa, y eso me ha ido haciendo en el tiempo que los niveles de resistencia a la fluoroquinolona en nuestro país sean cercanos al 20 a 30%. Imagínense si estamos con resistencia por un mal uso de antibióticos a las fluoroquinolonas, ¿qué pasa con los carbapenémicos en el fondo, que son lo ideal, que uno pensaría que no deberíamos tener resistencia? No tenemos obviamente data en América del Sur, pero en el Medio Oriente la data ya habla a niveles de prevalencia de resistencia cercano a un 25%, y en el hemisferio norte está cercano al 10%. De ahí la importancia y la idea de transmitirles, sin ser yo infectólogo, pero lo que uno está viendo día a día, que debemos tener mucho ojo y mucho cuidado a la hora de indicar los días de tratamiento. Pero puede que nos equivoquemos en tratar, ya, pero si nos equivocamos, por lo menos que sean terapias antibióticas cortas y que saquemos nuestra mente esas terapias antibióticas prolongadas de 7, 10, 14 días, sobre todo, obviamente, en la infección del tracto urinario no complicada. Conflicto. Obviamente, además que el conflicto que las pacientes con hito recurrente no son buenas pacientes, son policonsultantes y tienen mala adherencia a las terapias. Tenemos que considerar, obviamente, que los patrones de resistencia antibiótica son locales y tienen una variación que es geográfica, y que existen factores o roles, obviamente, de la microbiota fecal en los índices de resistencia o la mayor prevalencia de resistencia bacteriana. Tenemos que tener presente que si realizamos muchos cursos de antibióticos de forma intermitente, vamos a tener efectos adversos, lo que se llama la colateralidad o el daño colateral del fármaco. Que en las mujeres con infecciones del tracto urinario recurrente, el objetivo principal va a ser erradicar la bacteria residual. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a ir aumentando la prevalencia de la resistencia antibiótica, la calidad de vida es mala, y obviamente en algún momento esa ITU recurrente, dependiendo de los factores de riesgo, la mujer va a progresar y va a generar una ITU alta o una ITU complicada. Entonces debemos tener herramientas para tratar de determinar de alguna forma o tratar de dilucidar todo escenario que a veces nos lo presenta tan conflictivo.
Una de las formas es educar, transmitir obviamente educación a la población, tratar de realizar un buen tratamiento y qué cosas podemos explicarle obviamente al paciente. Que una cistitis simple, una cistitis no complicada, una ITU no complicada, es muy poco probable obviamente que progrese a una pielonefritis, sobre todo obviamente si el paciente no tiene factores de riesgo. Hay que indicarle que los síntomas, obviamente, porque tenga mayor gravedad o severidad de síntomas iniciales, no se correlacionan con el riesgo de una urosepsis. No siempre tengo que esperar los cultivos y que muchas veces la espera del resultado puede estar subutilizado. Y esto es lo que tenemos que tratar de transmitir constantemente. Modificar conducta, aumentar la ingesta de líquido, evitar obviamente todos esos mecanismos de contracepción de barrera, obviamente que nos van a cambiar el pH vaginal y que van a colonizar o favorecer la adherencia bacteriana y la persistencia bacteriana. Un mensaje a considerar. Idealmente documentar la infección con urocultivo positivo. Si tengo el urocultivo positivo previo al tratamiento, cuanto mejor, porque obviamente va a disminuir mi riesgo de hospitalización y lo que es más importante, va a disminuir el riesgo de uso de terapia endovenosa. Sabemos obviamente que la infección, tenemos el corte arbitrado de 100.000 colonias, pero debemos considerar que, como dije antes, que el 40% de las mujeres que consultan pueden tener menor número de colonias y ser muy, muy sintomáticas, y eso también va a ser una medida a considerar a la hora de definir o decidir realizar tratamiento. ¿Qué pasa con la contaminación? Hay que tener mucho cuidado, obviamente, si me aparece, obviamente, la orina completa con células epiteliales o con mucha mucosidad, debo pensar que eso está contaminado y lo ideal, obviamente, es repetir la muestra, que puede ser por sondeo, por cateterismo o una muestra de segundo chorro. El concepto de bacteriuria asintomática es un concepto importante a tocar y que obviamente nos enfrentamos en el día a día. ¿Cómo se define la bacteriuria asintomática? No hay síntomas de infección, no hay síntomas. Y generalmente, ¿qué pasa? Que aparece en la muestra de orina que le toma el paciente. Si es por sondeo, van a aparecer más de 1000 unidades formadoras de colonia, o en la muestra de orina van a aparecer más de 100.000 unidades formadores que de colonia. Me voy a encontrar un sedimento alterado con bacterias y el paciente no tengo síntomas y me voy a estar expuesto en el dilema si realmente es necesario tratar o si está justificado tratar. Entonces veremos un poco qué nos dice la evidencia y cuáles son algunas recomendaciones que yo les podría dar. No aporte información pronóstica, primer punto. E idealmente lo que uno tiene que tratar, que a priori, lo ideal, a priori, sería no tratar. ¿Y por qué no tratar? Porque si trato, obviamente, puede aumentar el riesgo de recurrencia y que en algún momento de esa recurrencia tenga un evento de infección más complicado que progrese. No tratar, ¿por qué? Porque si trato, lo único que estoy haciendo, obviamente, y no está fundamentado este tratamiento, está aumentando la resistencia antibiótica. Pero ojo, obviamente, en una mujer embarazada es distinto, y probablemente la mujer embarazada, considerando que el embarazo es un factor de riesgo, yo sí debiera tratar, o también debiera tratar aquel paciente, hombre o mujer, que va a ser sometido a un procedimiento urológico invasivo. Llámese aquellos, obviamente, que van a transgredir la barrera de la mucosa. Si hay presencia de cálculo, la verdad que la evidencia no sustenta tanto, obviamente, que el tratamiento antibiótico o intentar aseptizar ese nido calculoso me vaya a prevenir la formación litiásica. Entonces, conceptualmente, uno debiera pensar que a priori yo no debiera tratar una bacteriuria asintomática, salvo que el paciente tenga factores de riesgo. ¿Qué es lo que dice la evidencia, obviamente, con respecto al tratamiento de la bacteriuria asintomática? En la mujer embarazada, sí hay que estar atento, idealmente realizar un screening, y sí se recomienda un tratamiento que puede variar de 3 a 7 días y después volver a controlar para tratar de ver si logra aseptizar la orina. ¿Qué pasa con aquella mujer asintomática que ha sido cateterizada y que ha tenido bacteriuria y que persiste la bacteriuria 48 horas después de haber retirado el catéter? También la recomendación es considerar un tratamiento que puede ser de 3 o hasta 7 días. En el hombre es distinto. En el hombre de plano, de entrada, uno podría pensar en tratar 7 días, y lo más importante en el hombre, sobre todo aquel que no tiene factores de riesgo, yo debiera tratar de buscar todas las alternativas
que me estén explicando por qué está siendo una bacteriuria asintomática, y debiera por lo menos pensar en una ecografía de la vía urinaria alta y baja, es decir, una ecografía renal y una ecografía pelviana. La ecografía renal para ver el estado de las unidades renales y la ecografía pelviana para ver y descartar si existe algún factor obstructivo, o ver por lo menos cómo está el vaciamiento de la vejiga y ver cómo está el residuo postmiccional. La primera línea de tratamiento en la bacteriuria asintomática, si yo ya he decidido tratar, dependiendo de los factores de riesgo del paciente, está la nitrofurantoína, el trimetoprim sulfametoxazol, que es nuestro cotrimoxazol fuerte, y la fosfomicina. La tasa de cura en las tres es bastante aceptable, llegando casi al 100% en el cotrimoxazol y cercano al 90% en la fosfomicina y en la nitrofurantoína. El espectro antimicrobiano, obviamente, es mucho mejor en la fosfomicina y en el cotrimoxazol versus la nitrofurantoína, que tiene un espectro más débil en la Escherichia coli. Daños colaterales no tienen prácticamente, o son mínimos. La resistencia es baja, se ha mantenido bastante estable en el tiempo en la nitrofurantoína, es muy baja en la fosfomicina, y lamentablemente ha ido en alza en el cotrimoxazol. La fosfomicina es un muy buen fármaco, pero probablemente que es muy caro. ¿Cuáles son los esquemas de dosis? La nitrofurantoína, 100 miligramos cada 12 horas por 5 días, sería suficiente. El cotrimoxazol fuerte cada 12 horas por 3 días, es lo que recomienda la guía clínica americana, europea, de infectología, y la fosfomicina de 3 gramos en una dosis única, diluido en agua, habiendo vaciado la vejiga antes de acostarse, y después por lo menos de 1 hora de la última comida de la noche. El resumen de la evidencia es lo que hemos conversado con respecto al tratamiento de la bacteriuria asintomática. El tratamiento de la bacteriuria asintomática no es beneficiosa en las siguientes condiciones. Si no hay factores de riesgo, no es beneficiosa. Aunque el paciente sea diabético, pero si tiene un buen control metabólico, no estaría aportando mucho. En la mujer posmenopáusica probablemente tampoco, porque lo que va a hacer nomás es aumentar la resistencia bacteriana y perpetuar la recurrencia. Lo mismo que los pacientes añosos institucionalizados, en pacientes que tienen disfunción o cirugía de la vía urinaria baja. El tratamiento de la bacteriuria asintomática es perjudicial en la itis recurrente, por lo que ya comentamos. En cambio, es beneficiosa, y yo debiera tratar previo a procedimientos que involucren daño de mucosa, y en embarazadas también la evidencia está sustentando que es beneficiosa. ¿Cómo realiza la profilaxis antibiótica? Nitrofurantoína es una buena medida, obviamente no diferencia en recurrencia con otro antibiótico, y la evidencia ya es bastante antigua, está soportada en el tiempo. Placebo, muchas veces esta ITU, a los 7 días obviamente los síntomas van a haber desaparecido si yo no realizo nada, pero el efecto de haber utilizado el antibiótico me va a cortar los síntomas, y hacia las 24 horas los síntomas en más del 50% de las mujeres ya van a haber desaparecido. El ciprofloxacino no está recomendado, obviamente, como profilaxis, principalmente a los descritos, a lo que se llaman warning o advertencia en relación a los daños colaterales, principalmente en los fenómenos inflamatorios del tendón de Aquiles o ruptura del tendón. Profilaxia antibiótica y efectos adversos son muy bajos con la nitrofurantoína y con el cotrimoxazol. Esto hay que tenerlo presente, o sea, serían buenas medidas como profilaxia antibiótica. ¿Y qué esquemas? Idealmente tenemos el esquema de dosis continua, que puede ser con cotrimoxazol fuerte, 3 veces a la semana, con nitrofurantoína 50 miligramos o 100 miligramos al día, que es lo más frecuente y lo que está a nuestro más alcance. También es muy bueno la profilaxis con fosfomicina, pero obviamente es mucho más caro en forma comparativa, y probablemente el costo-beneficio también. Entre esto, el cotrimoxazol y la nitrofurantoína. La dosis única postcoital, ciprofloxacino no debiera recomendarse. Sí, el cotrimoxazol fuerte por una vez, o la nitrofurantoína en dosis de 50 miligramos o 100 miligramos en relación al evento. ¿Qué pasa con la profilaxis no antibiótica? Con los arándanos, los cranberries que están descritos que tienen, o que al regular o acidificar el pH evitan la adhesión bacteriana al urotelio. No hay una validación exacta de la dosis efectiva, hay poca evidencia comparativa versus antibióticos profilácticos,
Hay hasta la fecha cerca de 24 metaanálisis con más de 4.500 pacientes y todavía no hay una evidencia potente que lo sustente, pero son buenas, se puede usar, son una buena alternativa. Los lactobacilos tampoco hay evidencia suficientemente para recomendarla, pero uno podría dar, obviamente, probióticos, nos puede ayudar. Sí, la ingesta de líquido, idealmente una ingesta de líquido es importante para permitir asegurar un adecuado vaciamiento vesical. El seguimiento, si el paciente está asintomático, uno puede no realizar urocultivo de control. El concepto acá fundamental es evitar el sobretratamiento, porque lo único que estamos agregando, obviamente, es resistencia bacteriana. Y repetir el estudio, obviamente, si persisten los síntomas post-tratamiento, pensando en una recaída o una reinfección. ¿Qué pasa ahora con la pielonefritis aguda? El concepto es claro que la pielonefritis aguda se basa en signos y en síntomas clínicos que son bastante clásicos, donde obviamente comienzan a agregarse obviamente síntomas sistémicos, el compromiso de estado general, los calofríos, la fiebre, el síndrome miccional está presente en más del 50% de los pacientes. Esto es lo más importante, realizar siempre orina completa y urocultivo. A diferencia de la ITU baja o la cistitis clásica, en la pielonefritis o la sospecha de pielonefritis, yo no puedo obviar la orina completa y urocultivo. Con respecto al manejo de la pielonefritis, hay que valorar obviamente la derivación o la hospitalización en caso de que ésta sea complicada, que haya un fenómeno obstructivo, que haya una evidente sospecha de litiasis, o alteración de la anatomía estructural o funcional de la vía urinaria, en un embarazo, obviamente, debo considerar o valorar la posibilidad de hospitalización. La comorbilidad importante en pacientes ancianos, diabéticos, cirróticos, antecedentes de un tratamiento de un cáncer reciente, inmunodeprimido, los riesgos de sepsis, debo pensar en hospitalizar o valorar por lo menos la posibilidad de hospitalización en caso de que existe intolerancia por vía oral, instrumentalización reciente o que haya una falla a la respuesta de tratamiento en 48 a 72 horas. Y lo importante siempre en el hombre, individualizar, porque obviamente el hombre tiene una connotación distinta y probablemente detrás de ese evento infeccioso complicado existe algún factor etiológico subyacente. ¿Cuáles son los regímenes más aprobados o sugeridos para tratamiento empírico oral o la terapia antimicrobiana en la pielonefritis aguda no complicada? El ciprofloxacino, la duración de la terapia ideal debe ser de 7 días, mínimo, con una dosis que fluctúa entre los 500 a los 750 miligramos cada 12 horas. El levofloxacino, 750 miligramos día por una dosis de 5 días. Y como comentario, tenemos que tener presente que para decidir utilizar una fluoroquinolona en una pielonefritis aguda no complicada, debo tener más o menos saber, o por lo menos apostar a que la tasa de resistencia local sea menor al 10%, lo contrario, mejor ocupar otro fármaco. Con respecto al sulfatimetropin, al cotrimoxazol forte, idealmente cada 12 horas y mínimo 14 días de tratamiento. Y si voy a pensar en una cefalosporina por vía oral, como el cefopodoximo, la terapia debe ser por 10 días y se recomienda por la guía clínica de infectología que la primera dosis o la dosis de ataque sea hecha con antibiótico de larga duración por vía endovenosa y lo ideal es utilizar la ceftriaxona. Entonces, y resumiendo, recomendaciones para que vayan obviamente quedando estas recomendaciones. El diagnóstico de ITU recurrente, idealmente hacerla con cultivo de orina, sabiendo obviamente que la ITU recurrente la definimos como aquella paciente que presenta más de 2 episodios en un periodo de 6 meses o más de 3 episodios en un periodo de 3 años. No realizar estudios de rutina en mujeres menores de 40 años que no con antecedentes de ITU recurrente, pero que no tengan factores de riesgo. No es costo efectivo. Comentar siempre a la paciente la existencia o la importancia de modificar hábitos de comportamiento que puedan reducir el riesgo de infección urinaria recurrente. Y probablemente ahí lo más importante, lo que uno tiende a recomendar es una adecuada ingesta de líquidos, forzar diuresis, la micción previa a la actividad sexual, pensando que ese es el factor que está más comúnmente asociado. El uso de la terapia de reemplazo estrogénico vaginal en mujeres posmenopáusicas podría, la evidencia no lo sustenta tanto, ayudar para prevenir infecciones recurrentes. El uso de profilaxis inmunotía es muy importante, pero está
todavía no está a nuestro alcance. El uso de terapia antimicrobiana profiláctica sí, y obviamente la evidencia lo sustenta de una forma potente. Y para pacientes con buena adherencia al tratamiento, obviamente yo siempre debiera considerar como la primera línea una terapia abreviada o corta. Es decir, idealmente el tratamiento ojalá sea corto en las infecciones urinarias no complicadas, no más de 7 días, considerar obviamente los niveles de resistencia local, y eso me pueden hacer pasar de la antibioterapia oral a la terapia endovenosa. Si existe la presencia de bacterias productoras de beta-lactamasa, debo pensar en preguntar obviamente y tener una evaluación por infectología, y hoy en día debemos pedir a que los antibiogramas que nos estén encontrando ojalá comiencen a agregar, porque no todos lo hacen, la susceptibilidad a la fosfomicina. Ojalá que con este pequeño resumen hayan quedado varias cosas claras, y lo importante es que hayan podido adquirir, obviamente, o asimilar esos pequeños mensajes que les fui enviando. Muchas gracias por la atención, fue un poco larga, pero traté de hacerla lo más resumida posible. Un saludo a todos y gracias. Doctor Morales, buenas tardes. Realmente excelente su presentación. Yo quiero volver a recalcar, se nota que usted es un diplomado en educación médica y educación europea, ¿ya? Su trabajo tanto en el hospital parroquial, así como en la Facultad de Medicina, es lo que lo ha destacado. En este rato hemos estado revisando, el doctor tiene también publicaciones, y además, como él se presentó al principio, también director de la Sociedad de Urología. La cantidad de preguntas, doctor, que hay, tenemos 16 preguntas. Traté de resumirlas, pero son todas interesantes, súper difíciles, ¿ya? Yo sé que usted las está viendo, no sé si usted prefiere que yo las vaya leyendo o las va leyendo usted y las va contestando una a una. Ya, yo voy a tratar de acá de ir leyendo. Acá hay una pregunta que dice Carla Núñez, que pregunta si una paciente con pielonefritis crónica en estudio, ¿cuál sería el antibiótico de profilaxia a la espera de estudio? Si habría que medicar a la paciente y si la paciente genera ITU recurrentes. Obviamente una paciente que ya tenga un daño renal crónico, que ese riñón esté perdiendo funcionalidad, debo tratar de individualizarla bien, y si tiene factores de riesgo. Y si asociado a esa pielonefritis crónica la paciente tiene factores de riesgo, yo la dejaría obviamente con terapia a permanencia, por lo menos la evaluaría durante 6 meses, descartando obviamente y habiendo hecho un buen estudio de toda la vía urinaria para ver la funcionalidad renal y descartar cualquier alteración en la patología de la vía urinaria. ¿Cuál antibiótico? No es fácil, porque probablemente una paciente que haya tenido pielonefritis crónica probablemente ya ha pasado por muchos antibióticos. ¿Cuál es el mensaje que yo he aprendido de la visita, las conversaciones con infectólogos? Es revisar la historia para atrás, revisar los últimos, por lo menos los últimos 6 urocultivos, los últimos 6 meses, y con eso tratar de enfocarnos al antibiótico más plausible, que haya tenido menores índices de resistencia, y también, si pudiera ser posible, ajustar la resistencia según la resistencia local. Pero sí, yo dejaría a la paciente en terapia profiláctica por lo menos 6 meses, y adelantar lo más que fuera posible el estudio para ver, descartar alguna patología funcional o estructural de la vía urinaria. Probióticos y antioxidantes, ejemplo, vitamina C o cranberries. Obviamente que de las revisiones que hice, antes que cuando me pidieran realizar esta revisión, hay 24 metaanálisis que incluyen a casi 4.700 pacientes. De eso todavía no existe ningún estudio que tenga una evidencia potente que lo sustente, pero las guías clínicas europeas y americanas la recomiendan con un nivel de potencia más o menos débil. Pero como no tiene un factor de agresión, yo generalmente en mi práctica diaria, y muchos colegas sí lo usamos generalmente para modificar el pH, vitamina C, andan muy bien los arándanos que hoy en día están preparados, los jugos de arándanos, y los probióticos van a depender sobre todo si el paciente tiene alguna patología gastrointestinal asociada, que puede ser un factor que me esté cambiando la microflora o la microbiota
a nivel rectal y aumentando la tasa de colonización. Se habla de ellos, no está tan recomendado, pero generalmente uno los tiende a usar. Yo sí recomendaría su uso, yo muchas veces sí lo hago, porque muchas veces uno no tiene mucho que ofrecerle a la paciente, y a la paciente o al paciente le gusta sentirse apoyado de alguna forma. Viviana Luna pregunta si una paciente ya se está automedicando con antibiótico y necesito hacer el urocultivo. ¿Debo esperar algunos días? ¿No es necesario? No, lo ideal y lo que se recomienda es que la paciente, para que la sensibilidad y el análisis sea lo más fehaciente posible, es que haya cortado el antibiótico, por lo menos espere 48 horas lo mínimo hasta realizar la nueva muestra. De lo contrario, lo más probablemente es que la orina me va a seguir alterada, puede estar inflamatoria, pero el urocultivo no voy a ver nada. Carol Buse pregunta, doctor, ¿está de acuerdo en el tratamiento abreviado de infecciones urinarias? La verdad, Carol, que antes, durante la vega, generalmente todos los tratamientos los hacíamos por 7 días, incluso 10 días, pero con el tiempo me he dado cuenta que uno debiera tratar de apuntar a los tratamientos cortos, pero teniendo la claridad de individualizar y ser sumamente puntual a la hora de definir el paciente exacto, y ese paciente exacto es el paciente sin factores de riesgo. Si la paciente es sana sin factores de riesgo, totalmente hay que apuntar para allá, tratamiento corto. Si ya la paciente tiene factores de riesgo, ahí yo puedo ir cambiando y podría aumentar hasta 5 a 7 días, pero 7 días máximo, y no debiera pasar de más de 7 días en aquellas infecciones no complicadas. Sino lo contrario, lo único que estoy haciendo es que el segundo evento sea más sintomático y tenga mayor riesgo de progresión, y voy a aumentar más encima la tasa de recurrencia, y con eso va de la mano el aumento de la resistencia antibiótica. ¿Cuándo se deriva al especialista? Pregunta Carlos otra vez, al urólogo. Un hombre debiera ser derivado, un hombre joven que debuta con infección del tracto urinario, por muy poca sintomática que sea, debiera ser derivado, y el médico no especialista podría adelantar realizando una buena evaluación del tracto urinario alto y bajo. O sea, bastaría con un ultrasonido, con una ecografía de los riñones para evaluar la unidad renal y ver obviamente cómo está el vaciamiento, porque acá obviamente un hombre joven no va a tener una próstata grande, pero sí lo que queremos ver es que no esté teniendo una alteración en el vaciado de la orina. Aquella paciente sin factores de riesgo y que tiene ictus recurrente también debiera ser derivada, o aquel paciente obviamente que debuta con un cuadro y aparece un proteo, una klebsiella, o sea, bichos totalmente inesperados. Ha llegado a pensar obviamente considerando que ambos son gérmenes que doblan la urea, que puede haber un factor litiásico asociado. Y en esos pacientes, obviamente, el médico general podría adelantar, sobre todo en la derivación a los hospitales, pidiéndole ultrasonido de la vía urinaria alta y la vía urinaria baja, porque lo contrario, obviamente, en que el paciente se haga esos exámenes, ya estamos retrasando la posibilidad de tratamiento. Camilo Vidal, gracias Camilo por el comentario. En paciente con sintomatología clásica, sin flujo o irritación vaginal, con orina completa normal, ¿está recomendado iniciar tratamiento empírico hasta el resultado del urocultivo o depende de los factores de riesgo individuales? A ver, el concepto que traté de transmitir es que idealmente hay que pensar en los factores de riesgo. Si tú consideras que la paciente tiene factores de riesgo, podrías partir con tratamiento empírico, y lo ideal obviamente es tener un seguimiento estrecho del paciente. Si puedes controlar el paciente a los 3 días sería lo ideal, y si no puedes, pensar o indicar al paciente que realizar un tratamiento corto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que uno ve en la práctica diaria? Que los pacientes son tratados 7 días, después los pacientes no van a volver a ir en un segundo episodio, porque claramente ya empiezan a interiorizar los síntomas, y ¿qué es lo que hacen? Vuelven a tomar la misma quinolona, generalmente lo que pasa, y 10 o 14 días, y lo único que hace es que ya en un mes más ese paciente ya esté agotado con las quinolonas y van a estar totalmente resistente. Doctor, pregunta H. Ramos, ¿los pacientes con sonda por mucho tiempo se tratan con antibióticos? Hasta hace 15 años uno diría que siempre los tratábamos,
los tratábamos y tratábamos, y mientras el paciente estaba con sonda, incluso después de operarse, seguía con tratamiento, pero los estudios han demostrado que no, la verdad, realmente que no tiene mucho sentido, y que los pacientes andan bien igual. Lo que sí uno debiera tratar, o por lo menos tratar de certizar si se pudiera hacer bacteriuria, es si el paciente va a ser operado o sometido a un tratamiento. Pero si el paciente obviamente está estable y está asintomático, yo no lo trataría, porque en algún momento ese paciente va a progresar, va a ser una infección en sí sintomática y no va a tener un arsenal terapéutico adecuado. Andrea Pavés. Gracias, Andrea. Consulta, ¿qué evidencia tiene frente a la terapia preventiva de ITU recurrente con Urivaxón, o si usted tiene alguna experiencia en su utilización? Sí, el Urivaxón estuvo en Chile hasta hace unos años, después no tengo claro la razón por qué se dejó de usar, y el Urivaxón se nos presentaba a nosotros los urólogos como una medida, como nos contaban cuenta que era casi como una vacuna, y realmente actuaba y tenía efectos sobre algunas cepas de Escherichia coli, y las veces que lo ocupé anduvo bien, la verdad, pero ya no lo contamos en nuestro arsenal terapéutico. Y me cuenta que como médico general, generalmente se han enfrentado a diarios con pacientes con ITU baja, y en general a Andrea le ha tocado muchas veces que acudan pacientes con tratamientos antibióticos dados por 5 días y presentan recaídas. Nunca logran eliminar la infección a pesar de tratamiento basado con urocultivo. Y finalmente lo más seguro es utilizar el tratamiento por 7 días, donde sí logro ver la eliminación de la infección. ¿Qué opinión tengo de eso? Sí, la verdad que eso es así. Uno muchas veces lo ve. Lo importante es el seguimiento del paciente. O sea, yo no trato en el fondo de decirle lo que hay que hacer, porque cada uno de ustedes ve tal vez mucho más pacientes que yo con infecciones urinarias, con médicos generales y diferentes factores de riesgo. Tal vez lo importante es que cada uno analice bien, tenga una buena historia y defina bien si el paciente tiene factor de riesgo o no, si el paciente tiene adherencia o no al tratamiento, y con eso definir. Ahora, si bien de los que lo presenté, todas las tablas mostraban idealmente, apuntaban al tratamiento corto. Y si lo voy a alargar, ojalá que no sea más de 7 días. Si nos quedamos con eso, nos estamos todos felices, pero idealmente no pasar más de 7 días de tratamiento. Ese sería el punto, Andrea. Así que si a ti te ha ido bien, obviamente tratando pacientes con 7 días y te ha dado seguridad en tu experiencia clínica, yo seguiría con ese mismo esquema, no tendría por qué hacerte cambiar tu práctica habitual, que te ha ido bien, y lo que habría que hacer es que ideal llevar el concepto de no pasarse más de los 7 días, que es más o menos lo que recomiendan. Todas estas fotos las fui tomando, poniendo de mi parte, pero haciéndolo obviamente basado en las guías clínicas europeas, infectológicas y americanas. ¿Tiene alguna importancia la orina de mal olor que las pacientes a veces se refieren? Sí, puede tener una importancia clínica, pero todo va a depender asociada a la sintomatología, porque la orina de mal olor se puede ver a muchas causas. Ahí obviamente hay que analizar el caso a caso. Patricio, ¿la bacteriuria asintomática en posmenopáusica debemos tratarla? A priori, no. A priori no, esto está bastante fundamentado con un nivel de potencia potente en el sentido, ¿por qué? Porque lo que pasa es que genera, como dije, aumento de la recurrencia, aumento del riesgo de la progresión y aumento de la resistencia bacteriana. Con esos 3 elementos base o pilares, uno debiera pensar que no debiéramos tratar una bacteriuria asintomática en la mujer posmenopáusica. C. Barker, doctor, ¿las infecciones urinarias con urocultivos con menos de 100.000 colonias se tratan con antibióticos? Bueno, eso lo conversamos en parte, en el fondo que hay pacientes que el corte es arbitrario, de 100.000 unidades formadores de colonia, pero muchas veces hay pacientes que tienen menor unidad de colonia que son muy sintomáticas. Si la paciente está muy sintomática, yo pensaría en tratarla y probar con una terapia abreviada. Así que sí, estaría justificado tratarlo. Sebarque también pregunta, doctor, ante la repetición de ITU, ¿cuándo debemos pensar en evaluar la vejiga y los riñones? A ver, el concepto es que uno tiene que tratar que frente a una ITU recurrente, es decir, más de 2 episodios en 6 meses o más de 3 episodios al año, si tiene factores de riesgo, yo debiera evaluar. Y debiera evaluar, obviamente, y bastaría con una imagen inicial de la vía urinaria. Y con eso basta y sobra una buena ecografía de los riñones y de la vejiga, de la
zona pélvica de la mujer y del hombre, básicamente para evaluar, descartar un factor obstructivo en el hombre, en la mujer también, por los prolapsos, y ver cómo está el vaciamiento. Doctor Leighton pregunta, en caso de una paciente de 20 a 30 años con solo disuria, repetición y urocultivos siempre negativos, ¿cuál es su experiencia en el manejo? Es que ahí esa sintomatología de la disuria, si los urocultivos son negativos y la orina completa no inflamatoria, ya nos metemos a otro tema que probablemente que la paciente joven tenga un trastorno de hiperactividad vesical y que el síntoma que está saliendo en ese trastorno de la vejiga obviamente es el olor. Y ese paciente ya son más complejas de tratar y debe ser evaluado por especialistas para ir viendo qué pasa con esa vejiga y hay que hacerle estudios funcionales a esa vejiga. Gracias, espectador anónimo, por el comentario. Jorge Vera, ¿qué sucede con las pacientes posmenopáusicas que se presentan en el examen de orina bacterias nitritos positivos con piuria y cultivo negativo? Bueno, es parte de la presentación, ahí debo obviamente pensar si la paciente ha cambiado en algo. Son pacientes que a veces, dependiendo si están institucionalizados, es muy difícil valorarla, pero si la paciente ha experimentado cambio desde el punto de vista clínico, la gente que la conoce, la recomendación sería tratar, y si no, si se mantiene todo igual, hacer un seguimiento estrecho e idealmente no tratar. Acá no sé el nombre, pero Segovia dice, gracias por la presentación, tiene las siguientes dudas. ¿Qué pasa con las bacteriurias asintomáticas por bacterias no Escherichia coli frecuentes con resistencia múltiple a antibióticos? Ahí ya estamos, estos son pacientes muy complejos, pacientes que ya requieren una evaluación, ser derivado obviamente, porque tiene que haber algún factor causal que no ha sido encontrado, que está haciendo en el fondo generando la aparición de esas bacterias que no son las típicas, y son pacientes que deben ser estudiados por el urólogo, y muchas veces también deben tener, y uno debe pedir como urólogo, e incluso también nos complica mucho pedir evaluación infectológica. ¿Qué pasa con pacientes con reinfección que inician tratamiento empírico en espera de urocultivo? Evolucionan sin síntomas, pero antibiograma muestra resistencia al antibiótico. Si muestra resistencia al antibiótico, yo debiera cortar ese antibiótico. Si la paciente clínicamente está bien, debiera evaluarla 48 horas y volver a cultivar, o esperar y ver cómo evolucionan los síntomas, porque hay estudios que hicieron comparación entre el placebo, pongámosle ibuprofeno y la fosfomicina, y vio que comparativamente los dos iban bajando los síntomas, pero obviamente el tratamiento antibiótico tenía la gran ventaja que los síntomas, en más del 50% de los pacientes iban cediendo a las 24 horas, mientras que con el placebo, con el ibuprofeno, iban bajando más de las 24 horas. La ventaja que tiene el uso de antibióticos en pacientes con infecciones no complicadas o poco sintomáticas es que hacen que los síntomas cesen más rápido y que la paciente se reincorpore a su actividad diaria en forma mucho más precoz. Karina Valle, en adolescentes que presentan vulvovaginitis, a ver, me perdí. En adolescentes que presentan vulvovaginitis y cistitis, ¿cuál es su recomendación en tratamiento? ¿Cómo tomar una buena muestra? ¿No? En esos pacientes obviamente hay que tratar de obviar, tratar de bypassar, por así decirlo, ese fenómeno inflamatorio de la vagina, porque nos va a contaminar la muestra, y ahí lo ideal es hacer una muestra por sondeo. Un cateterismo es lo ideal para tener con la muestra segura, y con esa muestra segura obviamente poder tomar la decisión. De lo contrario, lo más probable es que salga contaminada y te va a confundir a la hora de la toma de decisiones. Preguntaste, Segovia, la pregunta a Klebsiella o Proteus. Claro, Klebsiella o Proteus son gérmenes desdobladores de urea, que si están haciendo resistencia significa que lo más probable es que exista un foco probablemente litiásico en algún punto, y eso requiere estudio. Y mientras no erradiquemos el foco, obviamente la persistencia o la alteración de la orina va a estar en forma persistente. Esos pacientes, si están asintomáticos, y que están colonizados porque tienen un nido calculoso, obviamente, que está produciendo la Klebsiella y la Proteus, lo que generalmente hacemos es operarlos bajo cobertura antibiótica endovenosa o previa, y una vez resuelto el fenómeno litiásico, no inmediatamente, pero progresivamente se van a ir aseptizando. Bimax pregunta,
en el pilotaje, bueno, en la ecografía obviamente que la ecografía es operador dependiente y no todos los cálculos se ven, pero te da un buena, ahí, la idea de pedir ecografía uno, porque también tenemos que tener el concepto de no tratar de irradiar de más al paciente. Hoy en día en Chile se hacen demasiados escáneres para control de diferentes patologías y se está sobrepasando anualmente la tasa máxima de radiación. Entonces el concepto que uno debe tener como médico es tratar de no irradiar de más. Y lo importante de la ecografía, más que ver si en el fondo por algún cálculo pequeño probablemente no lo voy a ver, pero sí puedo ver la calidad de ese riñón, el tamaño comparativo, y además me permite ver si existe una dilatación de la vía urinaria, porque si no existe dilatación me quedo tranquilo de que no existe un factor obstructivo. Me pregunta por si tengo experiencia en medicina bioreguladora. Medicina bioreguladora. El fármaco se llama Verbis Helacort. No. Bueno, la medicina bioreguladora alemana tiene vasta experiencia y los traumatólogos, lo puedo saber, ocupan mucho esa medicina para diferentes partes y han dado bastante bien, tanto en inyección directa, así que yo creo que podría vender bien, pero realmente no te podría contestar porque no tengo experiencia, voy a tener que revisarlo para ver eso. Gracias por el comentario. Acceder a la grabación de la clase, ahí le voy a preguntar al doctor Puccio, algo, yo no tengo inconveniente, feliz en tratar de traspasar y que se quede y que les sirva. Doctor Puccio y la gente de Pharma Investi nos puede ayudar a eso. Andrea me dice que ellos consiguieron el Urovaxón en Tacna. Perfecto, no tenía ese dato, acá estuvo mucho tiempo en Chile, después dejaron de distribuirlo. Y David Parra me agradece por la presentación. Gracias a ustedes. Con eso terminado, doctor Puccio, he logrado tratar de responder casi todas las preguntas. Agradezco el tiempo de ustedes también y el interés. Efectivamente, doctor Morales, le agradezco mucho. Si usted mira en el chat, hay un par de preguntas más, pero que ya técnicamente las contestó, pero lo que más hay son felicitaciones por su excelente presentación. ¿Ya? Les quiero dar las gracias, doctor, especialmente a usted por la presentación. Quiero además recordarles que a partir ya de los próximos días, vía la página web del hospital, perdón, la página web de Pharma Investi, vamos a tener la presentación de las clases que las van a poder bajar por YouTube. Igual, además de agradecerles, recordarles que el próximo miércoles tenemos el seminario de dermatitis, diferencia y tratamiento con el doctor Andrés Figueroa, a esta misma hora, y quedan todos muy cordialmente invitados. Doctor Morales, por nuestra parte, muchísimas gracias, ha sido una excelente presentación. Lea los aplausos que hay ahí en el chat, que ya es suficiente para poder cerrar su excelente día. Muchas gracias a todos, nos despedimos y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.